Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. El chuchinguismo político. Chuchenga, diputado, chuchenga. Si va a ser por nosotros que este país se puede ir a la mierda. Y en lugar de ponerle Instituto Nacional de las Mujeres, ponerle Instituto Nacional de las Lesbianas. No tengo dinero ni nada que dar. Delfino.cr presenta Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos seguidores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más importantes del acontecer de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 21 de marzo del 2020, en compañía siempre de... May, espero que todas y todos estén bien. Vamos con la lista de temas, Sebas. Ok, semana complicada para el país y ocupada para el Congreso. Vamos a hablar de la reforma que se hizo al reglamento legislativo para poder sesionar. Va a ser puro COVID-19 el programa. Este programa es que ha hecho el Congreso para atender la emergencia nacional por COVID-19. Correcto. ¿Qué ha hecho? Reformó su reglamento legislativo, aprobó 3 leyes en primer y segundo debate, y hay una cuarta ley que fue aprobada en primer debate hoy. Sí. Estamos grabando sábado porque parte de esas medidas extraordinarias incluyeron sesionar los días no hábiles, entiéndase viernes, sábado y domingo, solo que ya mañana domingo no va a haber sesión porque sacaron la tarea que tenían que sacar esa tarea esta semana, la sacaron hoy sábado, terminaron en la mañana. Empecemos por lo más sencillo. La reforma al reglamento legislativo. ¿Qué se hizo y por qué había que hacerlo? Sí, bueno, ok. Resulta y acontece que nuestra Constitución le permite a los diputados trasladar la sede de la Asamblea Legislativa. La Constitución lo que dice es que la Asamblea reside en la capital de la República, que en este caso es San José. Y que puede trasladar su sede a cualquier otro lado del país siempre que así lo acuerden los diputados por 38 votos, como mínimo. Resulta y acontece que a los diputados les encanta ponerse autorrestricciones a partir de reglamentos o leyes, y entonces su reglamento interno establecía que cuando se fueran a sesionar a otro lugar del país solo podían ser sesiones de tipo protocolario. Entonces podemos recordar las sesiones que se hacen en Limón para el Día de la Cultura Afrocostarricense, o cuando se van a Guanacaste el 25 de julio, ¿correcto? Para el Día de la Anexión, sí. Correcto, sí. Entonces no están habilitados por su reglamento, pero sí por Constitución para conocer proyectos de ley cuando se trasladan a otro punto del país. En resumen, la Constitución no les prohíbe hacer eso, pero ellos se lo habían autoprohibido. Sí, que creo que es inconstitucional porque no puedes poner limitaciones, pero bueno, eso es otro tema. Es otra discusión. Entonces, surge la situación de que todos sabemos de que la Asamblea tiene años operando con órdenes sanitarias del Ministerio de Salud. La Asamblea no se puede cerrar en un plano normal de funcionamiento, entendamos, o sea, que no haya una pandemia. O sea, la Asamblea tiene plagas de ratas, tiene mala instalación eléctrica, pero eso no le permite al Ministerio de Salud cerrarla. Todo cambia con una situación de pandemia donde hay una emergencia sanitaria internacional y ahora a nivel país. Entonces, se hacía necesario que, como parte de las medidas preventivas, hay que curarse en salud, dice el dicho. Entonces se tuvo que reformar ese reglamento para permitirle a los diputados moverse de recinto en caso de que el plenario quedara inhabilitado si algún funcionario, si algún asesor o si algún diputado saliera infectado con COVID-19. Porque igual a como se están haciendo con todos los centros educativos cuando estaban abiertos, si alguno daba positivo, pues había que mandar una desinfección profunda, lo que habría dejado inhabilitado el plenario. Correcto. Entonces se aprobó. Hay que señalar también que la Asamblea en este momento está operando de manera distinta por acuerdo de las fracciones y del directorio legislativo. Están teniendo las discusiones y negociaciones por aparte. Y una vez que hay consenso sobre los proyectos que hay que votar, se llevan al plenario para que se voten con la menor cantidad posible de intervenciones. Correcto. Que la menor cantidad posible debería ser 0, pero
Los diputados siempre quieren dejar uno que otro comentario en actas. También, hoy Carlos Ricardo les recordó a todos que si quieren dar documentos para que queden en actas, lo pueden hacer de forma tal que no tengan que usar tiempo de plenario. Correcto. La idea es, básicamente, se negocia, se acuerda. Llega, se vota y se van. Se llega, se vota y se van, exacto. Correcto. Y así va a funcionar una vez... la otra semana. Que dejen de sesionar en el plenario si llegara a ser la situación. No, ya la otra semana, esto es en dato de último día, por así decirlo. Ya hoy se anunció, hoy sábado, que a partir del próximo lunes, bueno, no el próximo lunes porque se cancelaron todas las sesiones ordinarias. Ahora solo se va a sesionar cuando ya haya un acuerdo para ir a votar algo, nada más. Y ya no se va a sesionar en el plenario, se va a sesionar en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños. ¿Por qué? Porque es el lugar que le permite a los diputados sentarse al lado del otro a la distancia mínima recomendada, que es de 1 metro con 80 centímetros, casi 2 metros. Tener las distancias recomendadas por el Ministerio de Salud. Correcto, porque para nadie es un secreto que el plenario, tal y como está actualmente, pues los diputados están sentados uno a la par del otro a una distancia de 5 centímetros. Entonces eso es un atentado, un peligro para la salud pública y de ellos. Y especialmente si tomamos en cuenta la gran cantidad de diputados que tienen factores de riesgo, que esto no es que estamos publicando información sensible de ellos sin su permiso, ellos mismos lo han hecho saber. Exacto, con el transcurso de los días. También hay condiciones evidentes, o sea, hay diputados de alta edad también. Sí. Hay diputados con fibrosis pulmonar que padecen asma, que vienen saliendo de cirugías, adultos mayores... o que cuidan a adultos mayores, que tienen chiquitos recién nacidos, todo esto. Pero bueno, entonces esa reforma del reglamento es una reforma del artículo 47, se aprobó con 42 votos a favor y 4 en contra. Se preguntarán ustedes, ¿cómo puede haber 4 diputados que se opongan a que puedan sesionar en otro lugar si está inhabilitado el plenario? Pues bueno, hay 4. Hay de todo. ¿Quiénes fueron los 4? Los 4 fueron doña Shirley Díaz del PUSC, don Walter Muñoz del PIN, doña Nidia Céspedes del Bloque Independiente y Óscar Mauricio Cascante también de la Unidad. Solo doña Shirley justificó su voto y ella lo que decía es que se estaba aprovechando la pandemia para hacer una reforma al reglamento que debería ser bastante discutida, bastante sopesada, porque entonces se corre el peligro de que los diputados pues trasladen del lugar el plenario para, digamos, que evadir a la gente. No es el caso. O sea, la redacción que se aprobó dice que es en situaciones de calamidad pública, de emergencia nacional como las que estamos viviendo. Y vamos a ver, es una reforma obvia. O sea, si ocurriese un terremoto y el plenario quedaba destruido y esta reforma no estaba aprobada, nos quedamos sin sesión de la Asamblea hasta que se reconstruya el plenario. Así de estúpido, porque no hay otro término, estaba de rígido el reglamento en ese momento, para que se hagan una idea. Pues bueno, ya se aprobó y paralelamente se aprobó una moción para que del 16 de marzo, 60 días naturales en adelante, se autorizara a trasladar la sede del plenario a otro lugar del país, y ya se hizo. Ya a partir de la otra semana sesionan en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños. Así que no sabemos aún cuáles son las condiciones técnicas para los periodistas que vamos a tener ahí. Así que si no se extrañen, si lamentablemente no podemos darles registros de votación de lo que se vote ahí, porque no sabemos si ahí les van a instalar el sistema de voto electrónico, no sabemos si va a haber cámaras, no sabemos si va a haber registro en video, todavía no sabemos nada. No sabemos cómo se va a votar, correcto, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, puede ser que tengamos un lapsus ahí, un interín. Sí. Asumo que por lo menos tienen que haber grabaciones. El Auditorio Nacional está diseñado para tener cámaras presentes, entonces eso no debería ser mayor problema, pero estamos en una situación también de emergencia donde lo recomendable sería que la menor cantidad de personas posibles estén en el lugar. Sí. Se tomó una medida paliativa en el plenario que es sentarlos uno al frente del otro. Para incrementar, espaciarlo. Sí, ahora había una distancia de 50 centímetros entre uno y otro, que igual es insuficiente, y que ya hubo un accidente y casi otros potenciales accidentes cuando se hizo el cambio. Por ejemplo, doña Catalina Montero del PAC, durante el movimiento de curules, se levantó una de las tablillas del piso
y se cayó, se golpeó la cabeza. Afortunadamente no pasó. Mientras hablaba, mientras el diputado Eric Rodríguez Steller estaba en una de sus diatribas, sí. pasó el incidente y hubo que parar sí. Un receso, pedir un receso. Fue muy preocupante porque nosotros estamos siguiendo la asamblea desde transmisión remota para no exponernos, y sonó un grito, alguien gritó y todo el mundo se puso de pie y ¿qué pasó? Y luego don Carlos Ricardo pasó a declarar receso. Pero afortunadamente en la asamblea tenemos muchos diputados médicos, entonces doña Catalina estuvo bastante bien atendida. Ahora, sí. Aprovechando que decís que estamos tomando medidas de no asistir al plenario para evitar riesgos, queremos nada más ponerlos en actas. Recordarles a todos que tomen todas las medidas, que se queden en sus casas. Y señalar que nosotros estamos hoy aquí reunidos, sin embargo hemos tomado todas las medidas de precaución que hemos podido tomar. Se limpió el espacio, no hemos tenido contacto físico con nosotros. Estamos en cuarentena. Y toda la semana no salimos de las casas nosotros, sí. Básicamente. Ni siquiera porque no quisiéramos, sino más que todo porque pasamos toda la semana pegados a la computadora. Ya nuestro modelo de vida era una cuarentena no oficial, pero bueno. Pero bueno, nada más para aquellos de que se preocupen por nuestra salud, señalar que hemos tomado todas las medidas preventivas que nos ha sido posibles. También comentarles que en el escenario de que la situación país empeorara y se tomara la decisión de una cuarentena total, o que alguno de nosotros tuviera algún síntoma de gripe. Sí, pues ya nuestra querida producción a cargo de Felipe Fischel ya nos está dando las opciones para que podamos grabar remotamente. Así que si ven algún tipo de cambio en el comportamiento del podcast, posiblemente sea porque estaremos grabando a distancia. Cuando sea oportuno lo anunciaremos. Pero sí. Bueno, volvamos a los temas. Volvamos a los temas. Habiéndose reformado el reglamento y la dinámica legislativa, porque hay que decir que ha cambiado mucho. Las sesiones, como dijimos, son más cortas. Nada más se entra a votar lo que ya se acordó. Bueno, digamos que las últimas han sido cortas porque hubo una sesión de 12 horas. A partir de ahí fue que las cosas mejoraron, digamos. Sí, o sea, después de esta sesión de 12 horas llegó un pronunciamiento del Departamento de Salud de la Asamblea diciéndole a los diputados: ustedes están incumpliendo absolutamente todas las recomendaciones del Ministerio de Salud, están sesionando hacinados, siguen permitiendo que gente externa de la Asamblea siga entrando al plenario, ustedes pasan en reuniones pegados unos junto a los otros. No pueden seguir así. Se les dijo que hay que tomar medidas, se tomaron. Sí. Hay que reconocer el trabajo que han hecho los diputados esta semana. Ahora, ¿cuál fue el proyecto de esas 12 horas? Bueno, el lunes el Poder Ejecutivo presentó una ley de alivio ante la situación, la emergencia nacional por COVID-19. Correcto. Básicamente, esa ley establece una serie de medidas tributarias, moratorias que ahorita detallamos. Pero la situación, estaba empezando, fue la discusión del martes, el proyecto fue presentado el lunes, y se llevó mucho tiempo porque había una serie de propuestas mucho más agresivas y que ciertos sectores han pedido. Como por ejemplo el retiro del ROP, del FCL. No, la más agresiva era reducir el IVA a la mitad. También. Que hubo una moción, las cámaras de comercio, diferentes cámaras han pedido que el IVA se reduzca a la mitad porque están diciendo no estamos teniendo ingresos. Sí, es que está el argumento de que de nada sirve una moratoria si los comercios en este momento, si los obligados al IVA, pues en este momento no tienen actividad económica porque igual van a reportar cero y no va a haber impuesto que girar. Pero lo cierto es que hay otro sector económico bastante importante que podemos mencionar, por ejemplo, los supermercados, que seguramente están teniendo un crecimiento importante. Y voy a dejar esto dicho, porque no lo he dicho públicamente, pero voy a aprovechar el podcast para decirlo. Yo espero no ver grandes supermercados acogiéndose a esta moratoria, porque me parece que han tenido bastantes ingresos en las últimas semanas a raíz de las compras de pánico que la gente ha hecho. Y mencionaba, por ejemplo, está el caso, aquí en Costa Rica recomendamos no hacer compras de pánico, y están en Taiwán, que más bien las autoridades recomiendan todo lo contrario, porque claramente como estamos en un contexto internacional que vamos a caer en recesión por lo visto, pues el comprar en el supermercado por el momento es la única actividad que le puede dejar ingresos al gobierno.
Pero sí. bueno. Volviendo al tema, ok, ¿qué fue lo que se aprobó exactamente? Hay una serie de moratorias que incluyen una moratoria al IVA, una moratoria... No, la eliminación del pago parcial de renta. Correcto. Vayamos detallando una por una. Ok, la moratoria del IVA lo que hace es que le permite a todas las empresas Hay 2 moratorias y personas no tener que pagar lo que registran de IVA en abril, mayo, junio y la posibilidad del Ejecutivo de extenderlo un mes más. Para ser precisos, lo que se declare en abril, en mayo y en junio, que correspondería pagarlo en marzo, abril y mayo, eso es lo que lo que se da la posibilidad de no pagar. Exacto. La obligación es pagarlo a más tardar el 31 de diciembre sin intereses, sin mora y sin multas. Por eso es una moratoria, porque Correcto. no se elimina, no se exonera. No, tampoco se está eliminando la obligación de presentar la declaración. La declaración tiene que presentarse. Sí, porque si no, tienen que decir cuánto es lo que tienen que pagar eventualmente. Correcto. Ahora, lo que han dicho unas cámaras y lo que dijo probablemente una de las más afectadas, que es la Cámara de Turismo. No. Bueno, sí, pero la que dijo esto no es de la Cámara de Turismo, sino que era de CACORE, la Cámara de Restaurantes y Comercios Afines, que incluye bares, que como todos sabemos, las medidas sanitarias ya cerraron todos los bares. Y ellos dicen, en este momento no estamos para moratorias porque no estamos teniendo ingresos del todo. Correcto. Necesitamos extensiones y ayudas. Correcto. Lamentablemente estamos en un contexto fiscal horrible. Veníamos registrando cifras positivas. Por ejemplo, ayer el Ministerio de Hacienda informaba que teníamos, creo que era el déficit primario o financiero más bajo de la última década. A pesar de que los intereses habían aumentado interanualmente en un 100%. Sí, lamentablemente. Bueno, ya este mes, ya las cifras fiscales de marzo, desgraciadamente, no van a ser tan positivas. Sí, veníamos bien hasta febrero y marzo ya se vino abajo. O sea, desde ya podemos augurar que tan mal van a ser las cifras fiscales que otro de los proyectos que luego vamos a detallar es que todo lo que se iba a destinar para pago de intereses, para la ecuación de deuda, ahora es para atender esta emergencia. Lamentablemente en el sentido, entiéndase, ¿verdad?, de que surge esta situación y que hay que atenderla con la mayor responsabilidad posible. Pero bueno, la segunda moratoria de IVA es una moratoria al IVA a los arrendamientos, a los alquileres. No, esa es exoneración. Esa sí es una exoneración. A los alquileres de los arrendamientos comerciales. Para optar por esa exoneración, se necesita estar registrado en Hacienda, tanto la persona que alquila como el arrendatario Ambos. El arrendatario y el arrendante tienen que estar registrados en Hacienda, tener registrada esa actividad económica para que la exoneración se aplique. Exonerados. Básicamente les están quitando el IVA a los alquileres de los centros formales, digamos, de comercio formales. Ahora, se eliminaron los pagos parciales del impuesto sobre las utilidades para personas jurídicas. Esto es lo que se entiende popularmente como renta. Correcto. Y hay que señalar, los pagos parciales son una obligación que tienen tanto las personas físicas o jurídicas, a pesar de que todo el mundo los toma como algo opcional. Sí. Y paga usualmente la renta a final de año, principalmente las personas físicas que tributan. Sí. Los pagos parciales son una obligación y esa obligación se eliminó. Correcto. Entonces se eliminó para los meses de abril, mayo y junio del 2020. La otra moratoria es una moratoria al impuesto selectivo de consumo, que igual hay que presentar las declaraciones de marzo, abril y mayo, pero los impuestos se pueden pagar a más tardar el 31 de diciembre. Y finalmente, la moratoria de aranceles aduaneros, que también será para abril, mayo y junio del 2020. Y aquí sí hay una excepción. No se incluyen los productos agrícolas ni los pecuarios que estén señalados en el sistema arancelario centroamericano, porque si no caeríamos en una situación ahí de problemas de competencia entre importación y productores locales. Sí, igual esos productos tienen condiciones Correcto. distintas, o sea, con esa excepción, todo lo demás, básicamente. ¿Y cómo funciona esto? Para los que no conocen, lo que pasa es que los importadores, cuando reciben los productos en el país, tienen que nacionalizarlos. Nacionalizarlos implica pagar todos los impuestos que estén vinculados a eso. Cuando los importadores venden, incluyen el impuesto y recuperan esa plata. O sea, sí, los que importan pagan por adelante el impuesto de todo lo que reciben. Entonces, ese pago adelantado se está posponiendo. Por eso, entonces, el fin de este proyecto en sí es permitirle a las empresas y a las personas que se han visto afectadas por esta emergencia tener un mayor flujo de caja durante los próximos 3 meses, ya
dependiendo de cómo evolucione la situación a nivel país, se podrá evaluar si se extienden los plazos de esta moratoria y de estas exenciones. Y bueno, lo más probable es que no solo se tengan que extender, sino que se necesiten medidas específicas para ciertos sectores. Ahí sí, sector turismo y sector restaurantes y comercio necesitará medidas especiales. Cabe señalar que este proyecto que fue presentado el lunes por el Poder Ejecutivo ya es ley de la República porque ya salió publicado en la Gaceta. O sea, en 5 días completó todo su trámite legislativo, lo cual lo convierte en el proyecto más velozmente aprobado en este. Va a estar dentro. Ya creo que ya hay antecedentes de proyectos que sí, o sea, se presentan, se aprueban y se publican. Así que de forma va a estar en esa lista de récord, digamos. Luego tenemos el proyecto de jornadas laborales. De flexibilización de jornadas laborales. Expliquemos un poco qué es la flexibilización de jornadas laborales. Y aquí hay que entender, esto es algo que el sector empresarial ha venido pidiendo por mucho tiempo. Para no despedir a la gente. Para situaciones especiales, y en este caso se aprobó para emergencias nacionales. O sea, solo se puede acoger a esto un empresario cuando comprueba que sus ingresos se vean afectados. Creo que es un mínimo de un 50%. Un 50% de sus ingresos interanualmente. Y lo que hace es facultarlos para reducir la jornada de sus empleados. Y con la consecuente reducción de salarios. Nuevamente, el fin de este proyecto es evitar que los empresarios tengan que despedir a la gente. Lamentablemente ya hay, especialmente en el sector turismo, casos de miles de despidos, y en el Ministerio de Trabajo ya también hay filas de miles de empresarios pidiendo la suspensión de los contratos de trabajo. Se proyecta que el país cierre con un 19%, o sea, que la tasa de desempleo llegue por lo menos al 19% a cómo van las cosas. Fijo, vamos a llegar a eso, aunque yo honestamente dudo que el INEC vaya a sacar a los encuestadores para hacer la encuesta continua de empleo, pero de que es posiblemente que lleguemos a ese nivel. Ese es un detalle interesante. Con o sin encuesta, sí. Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. Bueno, como dijiste, el mínimo es una reducción de la jornada del 50%, siempre que haya una afectación por la emergencia nacional. Si el ingreso de la empresa se ve afectado en un 60%, entonces el patrono queda autorizado para hacer una reducción de hasta el 75% de la jornada del trabajador. Hay unas cláusulas especiales para mujeres embarazadas o trabajadores que tienen algún tipo de fuero. Población protegida. Correcto. Usualmente incluye a las embarazadas y a los sindicalizados. Sí, por ejemplo, entonces, sindicales. Personas embarazadas o en periodo de lactancia no les aplica la suspensión del contrato del trabajo ni la flexibilización laboral, a menos de que creo que era un 60, a menos de que la reducción de jornada o la suspensión de los contratos se le aplique a casi que la totalidad. O sea, no puede ser selectivo. Al 90% de la planilla para que ellas puedan estar dentro de las que se les aplique. Correcto, porque de lo contrario sería se podría usar para un acto de discriminación contra esa población. Sí, importante señalar, hubo una moción que se incluyó en este proyecto que no tenía originalmente, que permite que estas personas, aunque no vayan a formar parte de la lista de desempleados, sí tengan la posibilidad de recibir beneficios que eventualmente se espera el gobierno ponga a disposición de las personas que queden desempleadas. Correcto. Y también esto se suma a una medida que tomó la Junta Directiva de la Caja, que es reducir la base mínima contributiva en un 75%. ¿Qué es la base mínima contributiva? Se pueden preguntar ustedes. Es el mínimo que se paga, o sea, el salario mínimo que se puede reportar a la Caja. Básicamente, si alguien gana... El salario mínimo bajo el cual se cotiza. Exacto. Si alguien gana menos de eso, lo cual ante una reducción de jornadas claramente va a pasar, el patrono tenía que reportar sobre ese salario mínimo, que sobre el salario real. Eran casi 300,000 colones. Entonces, por ejemplo, ahora una persona con una reducción de jornada que gane 100,000 colones puede cotizar sobre esos 100,000. Y la medida también beneficia a todos aquellos que no viéndose afectados por esta emergencia y ganen menos que esa base mínima contributiva, ahora pueden cotizar
casi que por su salario real, digamos. Ahora el mínimo, la base mínima quedó cerca que en 75,000 colones aproximadamente. La reducción fue del 75%, pero no recuerdo el monto total, digamos, Sí. por ahí anda, creo que quedó en cerca de 75,000 colones, pero bueno. Esto es en el asunto de las jornadas laborales. Hoy se aprobó ya en segundo debate, así que esperaríamos que mientras estemos hablando el presidente lo esté firmando como ley de la República, y a menos de que haya un funcionario de guardia en la imprenta nacional, saldría publicado este fin de semana, y si no, el lunes a primera hora en La Gaceta. Y el tercer proyecto que se aprobó en segundo debate es la ley para regular las comisiones de los datáfonos. Esta era otra de esas leyes que llevaba tiempo dándole vueltas al Congreso, sí, y siendo necesaria. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, los estudios de mercado que se han hecho sobre los costos que incurren los comercios por tener datáfonos, digamos, las comisiones que se les cobran en este país llegan hasta un 7% por tarjetas de crédito y débito. Que es un monto exorbitante si consideramos, por ejemplo, que en la Unión Europea, países de la Unión Europea, se cobran menos de un punto porcentual. Menos de un punto porcentual, y está en 0,3, me parece, para tarjetas de crédito, y 0,2 para tarjetas de débito. O sea, el número incluso es menor porque con tarjetas de débito no tenés un riesgo tan alto porque es débito, no es crédito. Pero correcto. El punto es que ha habido siempre una insistencia de cierto sector de que ese monto es demasiado alto y que le mete demasiado costo a la operación. ¿Por qué le mete demasiado costo? Bueno, porque hay otra ley que prohíbe a los comerciantes vender los productos a precios diferenciados si se paga en efectivo o en tarjetas de crédito. Entonces, básicamente, aunque lo que pasa es, si yo tengo un comercio y tengo un datáfono y me cobran el 7%, yo tengo que calcular 500 colones, imagínate. Yo tengo que calcular que los productos que me compren con tarjeta voy a perder ese 7%. Entonces ese 7% se lo meto también a los productos que me cobran en efectivo. Básicamente elevo los precios de todo un 7% para cubrir ese gasto. Sí. La idea con este proyecto es reducir los costos y que los comerciantes puedan bajar los precios al reducir este gasto, sí, que tienen. Los diputados no dejaron específica una tasa, o sea, una comisión máxima, sino que delegaron eso en el Banco Central, que tiene que hacer un estudio técnico pidiendo la información a todos las entidades que emitan datáfonos, que den datáfonos, y a todas las que emitan tarjetas. Hace ese estudio, le pide criterio al Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Es un criterio no vinculante. Y bueno, se establecen una serie de sanciones si la gente a la que el Banco Central le pide la información da información imprecisa, falsa, errónea, o si del todo no la da. Sí, esperemos que el Banco Central no haga lo mismo que hizo con tasas de interés, de calcular cuál es el promedio actual de costos, porque eso no tiene sentido, sino más bien ver en otros contextos internacionales cuáles son los promedios que se utilizan y cuáles son los promedios recomendados. Sí, y ustedes dirán, es lamentable que no sea el Ministerio de Economía, tal vez a través de la COPROCOM, de la Comisión para Promover la Competencia, la que define las tasas. Esa era una de las intenciones, pero bueno, este es el acuerdo posible en las situaciones del país que tenemos. Es el acuerdo posible, esperemos la responsabilidad del Banco Central en este caso. Algo sí muy positivo que quiero destacar es la sanción que dejaron estipulado los diputados para quienes cobren más que la comisión máxima que define el Banco Central, que tiene que además actualizarlas como mínimo una vez al año. Dice: será sancionado con el pago de una multa equivalente al cobro en exceso que se haya realizado y nunca menor a 200 salarios base, que es una multa grandísima. Adicionalmente, el infractor deberá devolverle a los afiliados todas las sumas cobradas que excedan las comisiones máximas autorizadas dentro de los 10 días hábiles siguientes a la imposición de la sanción. Sí, en Credomatic se están cortando las venas, básicamente. Qué bárbaro. Todos sabemos de qué estoy hablando. Sí. Don Welmer y don Pedro Muñoz también saben de qué estás hablando. Exacto. Bueno, ya se aprobó un segundo debate. Igual esperamos... Esta no es una ley que tenga efecto inmediato. Esto hay que dejarlo claro porque se necesita el estudio que tenga que hacer el Banco Central. Así que serán varios meses, pero lo importante es que salió. Era una ley que estaba pegada hace rato. Y esperaríamos que también pronto salga la ley sobre usura. Me parece que el Ejecutivo no lo había convocado, incluso le generó críticas de parte de diputados de la oposición por no convocarla, pero entendemos hay una agenda prioritaria, digamos, de temas que tenían que salir, incluyendo el otro proyecto que fue aprobado en primer debate, que fue el último aprobado y votado esta semana, hoy,
Se votó en primer debate la ley de préstamo del CAF, que el CAF La Corporación Andina de Fomento. Eso, este era un préstamo que estaba aprobado de $500 millones de dólares que se iba a utilizar para refinanciar deuda. Entendámoslo como con pagar deuda cara para adquirir deuda barata con unos intereses más bajos. Sin embargo, el gobierno, como ustedes ya saben, anunció un fondo, una buchaca de 1 billón de colones, que es 1 millón de millones, equivalente al 3% del Producto Interno Bruto, para atender esta emergencia. Entiéndase, para dar subsidios si se tienen que dar subsidios, para comprar equipo de médico de emergencias, hay que comprar equipo médico de emergencia, etc. Ahora todo esto, este préstamo que ya tiene aprobado un primer debate, se va a destinar a la creación de ese fondo. Sí. Correcto. Entonces ya no lo vamos a usar para financiar deuda. Hubo una moción, que esto no lo podemos dejar de mencionar, este sábado. La idea era llegar y votar y listo. Sin embargo, la sesión se extendió varias horas porque a raíz de una nota de prensa que supuestamente hizo un nexo de que el préstamo iba a usarse para financiar la UPAD, entonces los diputados se pusieron quisquillosos, especialmente en la fracción de la Unidad y el bloque de Independientes y algunos de Liberación, de que no querían darle todo ese dinero al gobierno. Entonces presentaron una moción para solo darle el 40% de esos 500 millones para atender la emergencia y el resto se iba a destinar a pagar deuda. El ministro de Hacienda, muy audaz, les mandó el detalle de lo que se va a usar esos 500 millones en la atención de emergencia. Entonces, esa moción del 40% se rechazó y se aprobó una moción que define las áreas generales de esta situación de emergencia en las que se va a usar ese préstamo. Sí, aprovechemos para señalar aquí, porque la idea de refinanciar deuda era básicamente reducir el déficit fiscal. Recordemos, los intereses se comen mucho. La mayoría del déficit fiscal corresponde a los intereses. Sí, es en su mayoría. Al menos las cifras de febrero eran así. Por era eso el 60% aproximadamente. Claro, el contexto de economía mundial tampoco va a permitir refinanciar tan fácilmente en este momento. O sea, las cosas han cambiado, hay otras prioridades. Y para todas aquellas personas que se están preocupando por el tema de la regla fiscal, hay que señalar que no va a haber regla fiscal. No porque el gobierno se la quiera pasar por encima, sino porque la regla fiscal contiene una excepción que dice que en casos de emergencia nacional, donde se gaste el 0,3% del PIB en la atención de la emergencia, el gobierno puede... Es una cláusula de escape. Es una cláusula de escape a la regla fiscal. Y se puede aplicar únicamente por 2 años consecutivos. Y luego en adelante la regla fiscal se aplica de manera escalonada. También hay que mencionar, y ya se me olvidó lo que iba a mencionar. Pero bueno, entonces el gobierno tiene que presentar un proyecto tiene que decir en qué se van a gastar los gastos, qué se van a hacer los gastos de más. Sí. El gobierno tiene que notificarle a la Asamblea los nuevos límites de gasto. Esto tampoco significa que las instituciones ahora tienen carta verde para pasarse la regla fiscal por encima, porque la idea del escape es que todas las instituciones puedan destinar recursos a la atención de la emergencia sin importar el tope de gasto capital, de gasto corriente, que es lo que más se va a necesitar en este momento. Correcto. No pudiste explicarlo mejor. Ok. Pero bueno, entonces por ahí, para que estemos enterados... Sí, ya no hay regla fiscal. O sea, desde el momento en el que se anuncia la creación de un fondo de 1 billón, 3% del PIB, eso es 10 veces el monto mínimo para la cláusula de escape, ¿no? El monto límite es 0,3% del PIB. Entonces sí, son 10 veces. Sí. O sea, desde el momento en el que se anuncia la creación de un fondo, 10 veces el monto mínimo para la cláusula de escape, ya no hay regla fiscal. Y esto también nos permite poner las cosas en perspectiva, porque digamos, ¿cuánto tiempo pasamos discutiendo sobre la aplicación de la regla fiscal? Sí. Pero de un día para otro. Para que una situación externa que no podemos controlar venga a cambiarnos todo el escenario. Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. Decía, bueno, Lucho sabe que yo escucho varios programas, podcast de radio, todos los días para mantenerme informado desde diferentes fuentes y perspectivas. En
En uno de esos, que es Malas Compañías, donde participan Armando y el director de La Nación, Ignacio, el director de Teletica. Ellos toda la semana han traído un mensaje consistente que me parece muy importante rescatar, y es: cuando la crisis pase, porque va a pasar, y eso es algo que todos tenemos que tener claro, la crisis va a pasar. ¿Cuándo? Aún no sabemos. ¿Cuándo? Aún no sabemos, pero aquí lo que está haciendo el gobierno, porque hay que reconocer la labor que han hecho toda la coordinación del gobierno en este tema, y desde la Asamblea Legislativa, es bueno, va a pasar, sí, va a haber despidos, sí, va a haber pobreza, desempleo. Sí. La situación es complicada a nivel mundial, pero va a pasar. Va a pasar, y en ese momento tenemos que tener las mejores condiciones posibles para volver a levantarnos. Decía la Organización de las Naciones Unidas, no, la Organización Internacional del Trabajo, que es uno de los órganos de las Naciones Unidas, que así como el mundo logró salir de la crisis financiera del 2008-2009, digamos, entre comillas, rápidamente, a partir de una coordinación internacional, que tal vez esto mucha gente no lo sepa. Hubo una coordinación a nivel internacional de los gobiernos para subsanar todo el desastre que había causado esa crisis. Entonces se salió, digamos, que relativamente rápido, o el desastre no fue tan grave como se hubiese esperado. Dijo la OIT que si esa misma coordinación la tenemos ahora, porque se proyectan que van a haber 50 millones de desempleados más a nivel mundial este año por la pandemia, van a ser más. Si existe esa coordinación, volvemos también a salir tan rápido como salimos de la crisis del 2008. Sí, eso. Aquí la coordinación internacional va a ser importante, más allá de la atención del problema de la salud. Qué jodido cuando tenemos cada vez un número más creciente de gobernantes populistas. Ese es el problema, digamos. Bueno, sí, Estados Unidos es el mejor ejemplo de eso, pero a lo que iba a mencionar, el CEO de los hoteles Marriott publicó un video el día de ayer, me parece, o por lo menos yo lo vi el día de ayer, en el cual mencionaba que la crisis que está viviendo ese sector, bueno, esa empresa en específico, en este momento, supera la crisis del 11 de septiembre y la crisis del 2008 juntas. Imagínate. O sea, él decía que en aquellos momentos perdieron hasta una cuarta parte, el 25% de su ocupación y de su operación en los lugares. Y en este momento es el 90%. En este momento es el 90% lo que están perdiendo. Hay sectores que van a salir más golpeados que otros, que va a haber que rescatar. Hay personas que van a salir más golpeadas que otras, que va a haber que rescatar entre todos. Pero el mensaje principal, si queremos quedarnos con algo, es que siempre y cuando hagamos caso a las recomendaciones de las autoridades de salud, la crisis va a pasar. Uh-huh. Nos decía el doctor Cristian Marín en Café para Tres esta semana, vamos a tener que ajustarnos a una nueva normalidad. La frase que usó fue bastante lapidaria, emocionalmente hablando, digamos, para los que los hemos visto emocionalmente afectados a raíz de los últimos acontecimientos. Él decía, las cosas nunca más van a volver a ser como eran. Las cosas entonces, no van a volver a ser como eran. Entonces es bastante chocante, porque si lo vemos en perspectiva, el país se viene preparando desde hace meses para esta situación. El ministro de Salud hizo un video, creo que fue en enero, desde enero, anunciando las primeras medidas país cuando el brote estaba en China todavía. Y desde entonces ha pasado mucha agua debajo de ese puente, pero creo que el cambio radical que hemos visto ha sido en la última semana, las últimas 2 semanas. Donde todas las medidas empiezan a exponenciar. Entonces, en el momento en el que te dicen las cosas no van a volver a ser como eran antes, entonces imagínense lo que es asimilar que el mundo cambió de 2 semanas para otras. Sí. Y que esta es la nueva realidad. También importante rescatar, desde enero viene Lucho principalmente cubriendo esta situación. Recuerdo que a principios de enero Lucho puso en Twitter, ahí está la evidencia, dijo, no le estamos poniendo suficiente atención a lo que la Organización Mundial de la Salud está diciendo sobre esta nueva enfermedad. Primero, el primer correo de la OMS sobre este nuevo coronavirus, paradójicamente me llegó a la carpeta de spam. Y entonces en ese momento uno podía bromear como, es porque es un virus. Entonces te llegó a la carpeta de spam. Y ahora uno ve todo lo que ha pasado en el mundo y a nivel país desde ese correo. Y pucha, qué fuerte. Sí, pero bueno. Hay que hacer caso y vamos a salir todos de esto.
Todos vamos a salir de esta. Esta semana queremos reconocer el trabajo de todas y todos los diputados de la Asamblea Legislativa que al final nos recriminamos. Dijimos que íbamos a recriminar fuera de micrófonos y no lo hicimos. No son momentos de recriminar, como dijo Ana Karine hoy en el plenario. El mismo José María Villalta en algún momento esta semana dijo: no es momento de control político. Es momento de ver cómo entre todos hacemos frente a esta situación y a lo que se viene. Nuestro reconocimiento especial a don Carlos Ricardo Benavides, presidente del Congreso, que le ha tocado un tiempo sumamente complejo. Le toca estar al frente del primer poder de la República cuando probablemente más estamos necesitando de ellos. Por eso nuestro reconocimiento a todas y todos los diputados, pero a Carlos Ricardo como presidente del Congreso, pero también es extensivo a todas y todos, menos a don Eric Rodríguez Steller, quien sigue siendo un payaso y hablando paja y oponiéndose a todo. Y oponiéndose a todas las votaciones, a básicamente todas las votaciones que se hacen. Sí. Lamentable. Ya habrá tiempo de... Ya habrá tiempo de hablar en detalle. Había un tweet de una persona en España que decía que esta situación sacaba la mejor y la peor cara de todo mundo y que entonces que tengamos memoria en el futuro y veamos quiénes antepusieron el bienestar colectivo antes que sus intereses politiqueros. Están bien identificados, como dijo don Guillermo, los tengo identificados. Ahí tengo una libretita de lo que ha hecho cada uno, lo que ha dicho cada uno. Y ya en su momento sacaremos esa listita. Hablaremos de lo que hay que hablar, pero sí. A los otros 56, nuestro agradecimiento y reconocimiento. No cerremos sin hablar antes de un tema que puede ser un toque delicado, que es el asunto de la suspensión de derechos y garantías. Ahí el bloque de diputados independientes ha circulado un borrador de acuerdo legislativo para que se suspenda el derecho de libre tránsito y el derecho de libre reunión, que es una especie de toque de queda. Pongámoslo en perspectiva, nuestra Constitución no tiene lo que se conoce en otros países como toque de queda. O sea, no hay en ningún lado una forma de autorizar explícitamente al presidente o a la Asamblea Legislativa para aplicar un toque de queda. Especialmente porque es una figura más que todo de índole militar. Es una figura militar. El toque de queda, ¿qué es lo que significa? Básicamente que el gobierno dice nadie puede circular de tal hora a tal hora. Por ejemplo, Panamá ya tiene un toque de queda instaurado, el cual aplica de 9 de la noche a 5 de la mañana, me parece. Y por ejemplo, en el oeste, Panamá tiene ejército, si no me equivoco. Tiene unas fuerzas de seguridad internas, pero no formalmente no cuenta como ejército. Bueno, pongamos entonces, qué bueno que no tienen ejército, pero entonces pongamos como ejemplo a Panamá. En el lado oeste de Panamá, que entiéndase que es el sector que colinda con Costa Rica, el toque de queda ha sido absolutamente irrespetado. Nadie ha hecho caso al toque de queda. Entonces, el propio ministro de Seguridad decía, primero, no tenemos una figura como toque de queda acá, y segundo, pregunto, ¿qué hago yo con toda la gente que irrespeta el toque de queda? ¿A dónde la meto? Si la meto toda junta, corre el riesgo de que todos se enfermen. Y además no hay lugar donde meterlos. No hay quien controle. El problema con cualquier medida coercitiva es que solo la puedes implementar si tenés una forma de garantizar que el que no la cumple va a ser reprimido. Correcto. El país no cuenta con una fuerza de policiales suficiente para aplicar un toque de queda a nivel nacional. Yo por eso más bien propongo, y espero que alguien me haga caso, de que lo que hay que hacer es subir las sanciones por irrespetar las órdenes sanitarias y los lineamientos sanitarios en tiempos de epidemias o pandemias. Hay alguien me dijo facho por proponer eso, pero es que si no tenemos la posibilidad de implantar un toque de queda, sí, hay que endurecer esas sanciones por lo menos. O sea, que el agravante sea durante tiempos de epidemias o pandemias. Un agravante podría ser. Ahorita tenemos, pasarle la sugerencia a los diputados. Ahorita tenemos, 7 personas detenidas por incumplimiento de órdenes sanitarias o violación de sellos, y la pena es de 1 a 3 años de cárcel, y nadie va a la cárcel por una pena de 3 años. Sí. Es risible. Es risible. La multa es de 50 a 200 salarios base. De 50 a 200 días multa. Que ni siquiera son días multa calculados por el salario del funcionario del Poder Judicial, que es con el que se calculan las multas de tránsito. Eso se toma en cuenta con la remuneración que tenga la persona infractora. Entonces, imagínense, además, si la persona no tiene,
ningún ingreso, no se le pueden poner 10 multa. Y como es una pena de 3 años de cárcel, si es su primera infracción, no va a la cárcel. Bueno, las medidas de Lucho habrá que analizarlas. Por dicha, el punto es, por dicha, no tenemos toque de queda ni cómo implementarlo en tiempos de paz. Eso es bueno. En este tiempo, a lo que hay que apelar es a la razón de las personas para que se queden en sus casas. Ahora, lo que proponen los diputados de Restauración... Sí, nos fuimos por absolutamente todo. Hablamos de todo excepto eso. La propuesta concreta es el artículo 121 de la Constitución Política, que habla de las facultades de la Asamblea Legislativa, le permite limitar hasta por un periodo máximo de 30 días los derechos garantizados constitucionalmente. Algunos de los derechos, ahí vienen tipificados sobre cuáles. En este caso específico, ellos están pidiendo que se supriman libre tránsito y libre reunión. Sí, que son el 22 y el 26. Creo que son el 22 y 26. Ok, confío en vos. Gracias. Pero bueno, básicamente lo que quieren es que la gente se vea obligada a no salir de sus casas sin permiso y a no reunirse no poder reunirse, sí, básicamente. Decía de manera jocosa, creo, el ministro de Seguridad, nosotros a nivel de gobierno no hemos pensado en nada similar a un toque de queda y ya teníamos un montón de sectores pidiéndonos excepciones. Teníamos a los periodistas, teníamos a los trabajadores del Poder Judicial, sí. O sea, ya, y ellos mismos en el borrador de acuerdo que anda circulando, hay como 10 excepciones. Hay 10 excepciones que incluyen a aquellos funcionarios públicos necesarios, etcétera, etcétera. Pero además, esto es importante señalar, este proyecto, este es un proyecto de acuerdo legislativo, porque lo que hace la Asamblea es acordar que se suspendan esos derechos. No lo pueden hacer como lo están haciendo porque el Poder Ejecutivo tiene que solicitarlo. Sí, yo he visto ese argumento. El problema es que no me he dado la tarea de leer dónde es que dice que el Ejecutivo lo solicite. Supongo que ahí estará porque he visto a mucha gente decirlo. Eso tiene que estar en las funciones del Poder Ejecutivo en la Constitución Política. Y si no estará en el reglamento de la Asamblea. No tengo el dato, pero lo cierto es que igual en este momento ese proyecto no se puede llamar porque la agenda la tiene. Sí, igual, vamos a ver. De todas maneras, es un borrador. Nosotros informamos, sacamos una nota sobre el borrador. Porque ya habían anunciado que lo iban a sacar. Formalmente aún no se ha presentado, lo van a presentar, pero ya un montón de diputados de otras fracciones políticas ya se desligaron absolutamente. Dicen que es una ocurrencia, una irresponsabilidad, que es algo que se aleja del criterio que ha sostenido el Ministerio de Salud, que dicha que ahora sí le están haciendo caso a los criterios expertos del Ministerio de Salud. Y ya muchos prácticamente prácticamente todas las fracciones se han ido zafando, así que dudo mucho que eso tenga los 38 votos para aprobarse. No tiene, pero dada la situación, no dudo que eventualmente, si el Ejecutivo lo llega a pedir, dependiendo de cómo evolucionen las cosas. Pero no dudo de que... Hoy tuvimos muy buenas noticias, estoy muy feliz. No dudo de que eventualmente no sería extraño, digamos, que por primera vez pues, suceda algo así. Pero bueno, con eso terminamos. Recordarles a todos y todas, por favor, seguir las indicaciones del Ministerio de Salud. # quédate en casa. Quédense en su casa, por favor. Todas aquellas personas que pueden hacer teletrabajo, que pueden quedarse en sus hogares, quédense en sus casas por aquellas personas que tienen que salir a trabajar, porque hay gente que tiene que seguir saliendo a trabajar. Sí, había alguien que decía que le enojaba al ministro de Salud pidiendo que se quedara en la casa porque ella tenía que trabajar. O sea, a ver, el ministro de Salud no está regañando a la gente que tiene una necesidad de salir de su casa. Está regañando a la gente que sin tener una necesidad sale y especialmente lo hace para irse a vacacionar. Estos no son vacaciones. Sí. Estamos en una emergencia sanitaria. No son vacaciones, aunque, dato curioso, la Corte decidió un cierre funcional el viernes. Y pegarlo con vacaciones de Semana Santa. No pegarlo con vacaciones de Semana Santa. A los funcionarios, o sea, el cierre funcional, básicamente lo que acordaron es sacar a todos los funcionarios que puedan hacer teletrabajo, mandarlos a sus casas a que sigan trabajando, pero a todos aquellos funcionarios que no pueden hacer teletrabajo y que no se requieren para la atención de servicios mínimos requeridos, mínimos esenciales, los mandó a vacaciones. Los mandaron a sus casas. Y
a todos esos se les va a descontar ese tiempo como periodo de vacaciones. Y ya andan ahí los sindicatos del Poder Judicial pidiendo que eso se reconsidere. Pero bueno, eso es tema para un café para tres de Diego. Eso es tema para otro espacio, pero aquí también nos toca cubrir al Poder Judicial, que déjenme decirles, este es un comercial. Si ustedes creen que cubrir la asamblea es trágico, no han oído una sesión de corte plena. Yo esta semana, o sea, es que hubo 3 sesiones de corte plena donde se discutió este tema. Yo quería... Yo decía, no podían haber escogido un peor momento para esto, porque me tuve que echar las 3 sesiones de corte plena. Pero bueno, eso es materia que podremos cubrir en algún otro momento, en algún otro espacio. En un nuevo podcast. En un nuevo podcast. De momento, nadie oiría ese podcast. Magistratura en llamas. Nadie oiría ese podcast. Pero bueno, con esto terminamos recordándoles a todas y todos, por favor, seguir las medidas de seguridad que ha señalado el Ministerio de Salud. Cuídense. Cuiden a los suyos y nos escuchamos la próxima semana. Sí, muchísimas gracias y que estén todos muy bien.